El 2 dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuánto lo creen? Acuérdese lo que le enseñé. Crea la palabra como la dice. Olvídese. Si yo sé que y entiendo, ustedes saben que a mí me gusta aprender de la palabra y leo muchas cosas acerca de historia, de cuántas cosas, de idioma, ustedes no se imaginan. Muchas cosas leo, pero déjame decirte algo. Quedamos en que cuando leamos la palabra del Señor, usted la va a leer como la entiende. Y le voy a explicar de nuevo las razones. Las razones son que si no la lees así, se te va a hacer imposible creer tantas promesas y tantas maravillas que están aquí en la palabra del Señor. Hay tantas promesas que tenemos que leerla como lo dice, porque si no, cuando la leemos o dudamos o la creemos. Yo no sé si a usted le haya pasado, pero yo espero que no. Pero la palabra de Dios es tan hermosa, pero habla de tantas cosas imposibles, así como lo dice el himno que cantamos. Hay muchas cosas imposibles en la palabra del Señor, que la única manera de verlo es a través de la fe. Amén. Amén. ¿Lo creen? Es a través de la fe. Entonces, le había dicho que ese salmo era el caminar gozoso hacia un lugar, hacia ver el lugar de adoración, el lugar donde se adoraba al Señor, y todos los peregrinos iban contentos a adorar al Señor, como hoy. Yo lo vi muy contento a ustedes viniendo a adorar al Señor cuando estaba en la parte de atrás. Así que ese es el caminar. Ahora le voy a decir, yo no sé si usted ha leído la obra del Progreso del Peregrino, y el Progreso del Peregrino es el caminar, es muy famosa, y hay hasta películas, libros y mucho, no sé, pero si usted no la ha visto, trate de verla. Y en ese caminar nosotros vemos a Dios obrando a través de la vida de un cristiano que decide emprender el camino hacia la ciudad celestial. Así como, por eso es que esa obra se hizo muy famosa, porque es muy sencilla, muy bonita, pero dice que en el camino que nosotros vamos a tener obstáculos, así como usted y yo lo tenemos. Y entonces el que lo escribe, que es Juan Bullán, escribe muchos de los obstáculos que cada uno de nosotros como cristianos podemos pasar, atravesamos yendo al camino celestial. Pero qué bueno, amén, que así como le explicamos el Salmo 121, qué bueno que nuestro Dios, en ese caminar que desde el comienzo, desde que le damos nuestra vida al Señor, desde que entregamos nuestro corazón al Señor, le hemos dicho al Señor: Señor, guárdanos, cuídanos, protégenos. Y entonces esa es la razón por la que podemos llegar a la ciudad celestial. Amén. No hay otra. No hay otra. La única manera de llegar a la ciudad santa un día, de irnos con el Señor, es a través de la misma ayuda del Señor. Porque bien es cierto que Satanás va a poner muchos obstáculos. ¿Lo sabían? Siempre le va a poner obstáculos. Y de esos obstáculos que él siempre pone, él revela uno en el libro de Job y le dice a Dios: bueno, déjame experimentar. Oiga lo astuto que es Satanás. Porque uno de las que le tira a Dios es muy importante, porque dice: claro, si tú siempre lo rodeas y lo cuidas y lo guardas y no me permite entrar, ¿cómo tú quieres? Ese hombre te va a seguir adorando porque tú siempre lo cuidas y lo guardas. Y como lo proteges siempre, ese hombre te va a adorar. Además, lo has llenado de muchas bendiciones. O sea, este hombre, lo que le está diciendo Satanás, este hombre te adora, este hombre te busca, este hombre te sirve mucho, pero te sirve por las bendiciones que tú le has dado. Y Dios dice: no. Espera. Eso no es así. Yo sé que hay hombres y hay mujeres que no importa que yo no le dé nada, no importa que yo no le provea de nada. Yo sé que hay hombres y mujeres que son fieles a mí, no importando la situación y la circunstancia por la cual esas personas estén viviendo. Yo sé que hay hombres que aunque yo le quite mi vallado, aunque yo le quite mis bendiciones, hay hombres y mujeres que yo he llamado, que me van a servir aunque todo se ha quitado, aunque no tenga nada. Así que te equivocaste, diablo. Yo te voy a decir algo, te lo voy a demostrar. Le voy a quitar el vallado a Job, le voy a quitar toda la protección. Es más, si quiere, toca sus bendiciones que yo le he dado, para que vea que aunque se la quitemos, ese hombre va a seguir fiel a Dios. Qué bueno es que Dios puede confiar en nosotros. Amén. Qué bueno. Oye, no escuché ni un amén.
No sé, pero yo te voy a decir algo. Qué bueno que Dios puede confiar en mí. No sé si en usted, pero qué bueno que Dios puede confiar en mí. A pesar de lo que Satanás quiera ponerle, a pesar de lo que Satanás hace para destruir la vida de un cristiano, qué bueno que Dios confía en nosotros. Y usted dirá, pero pastor, pero si yo he fallado tanto, pastor, si yo he hecho aquello. Para eso Cristo murió en la cruz del Calvario, para darte esa libertad, para que Satanás no te toque más, para que tú puedas glorificarle y para que tú puedas mantener tu cabeza en alto, mirando siempre a Cristo y diciendo: Cristo, gracias por tú hacer lo que has hecho sobre mi vida. Amén. Entonces, lo bien es cierto es que Satanás nos revela que Dios nos cuida, que Dios nos guarda, que Dios nos protege. Y ahí lo revela. Y esa misma estrategia la ha usado desde el principio hasta ahora, en los tiempos nuestros. Siempre Él sabe que hay cosas que los hombres anhelamos: riquezas, o tener posesiones, o las bendiciones, como le llamamos, de Dios. Y es una de las cosas que más preocupa a veces, y que Dios nos quite su protección. Y Satanás lo sabe. Ahora oye bien, pero hay un pueblo que ama a Dios, que ha dado su corazón a Dios para amarlo y para servirle de todo corazón. Y lo hermoso de esto es que Dios confía en ti. Diga: Dios confía en mí, en que vamos a permanecer fiel, en que vamos a adorarle a Dios en cualquier situación de nuestra vida, en que vamos a confiar en Dios en los momentos más difíciles de nuestras vidas, en que nada ni nadie podrá arrancar ese amor que Dios ha depositado en nosotros, y que lo vamos a amar hasta el final, y que vamos a seguir a Dios aunque sea gateando, pero vamos a llegar a la meta que Dios ha propuesto en nuestro corazón. Porque si Dios te llamó con un propósito, yo te aseguro que el propósito de Dios se va a cumplir en la vida tuya, quieras o no quieras. El diablo ponga impedimento o quiera hacer lo que quiera, Dios ha determinado que te va a ayudar a llegar a la ciudad celestial. Lo único que tiene que hacer es seguir amándole. Lo único que usted tiene que hacer es seguir diciéndole: Señor, no, mantén tu ayuda sobre mí, mantén tu protección sobre mí, levántame, ayúdame, protégeme, como el Salmo 121 lo dice. No quite tu protección, siempre ayúdame. La Biblia, yo le decía que hay que creerla como la dice. Y usted quiere saber que hay cosas que a veces nosotros no entendemos. Si leemos en el capítulo 16, versículo 20, hay algo que yo quiero que ustedes vean. 20, dice: entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús, el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciéndole: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviendo, dijo a Pedro: quítate de mí, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en la cosa de Dios, sino en la de los hombres. Oiga bien, entonces el 25: porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Aleluya. Miren, me fui a ese versículo, es para hablarle de esa protección y cómo Satanás sigue actuando de la misma manera. Jesús sabía, o los discípulos conocían, que Jesús era el Mesías, pero no tenían una visión clara. Diga conmigo: visión clara. Hay que tener una visión clara, porque Jesús hizo lo posible para que los discípulos pudieran entender o tener una visión clara de lo que Dios quería hacer a través de Jesús en nuestras vidas. Pero hasta ese momento no tenían una visión clara. Ellos seguían creyendo como cualquiera de los judíos. Ellos pensaban que el Mesías tenía que ser alguien que conquistara Jerusalén y que hiciera los libertara de los romanos, y eso cada uno de ustedes se lo hemos explicado muchas veces. Entonces ese era el concepto que ellos tenían. No podían ver a un Jesús sufriente, no podían ver
a un Jesús que padeciera en una cruz. Y eso es lo que Jesús está tratando. ¿Sabe por qué en el 20 Jesús le dice que no digan que Él es el Mesías? Porque si lo declaraban Mesías con el pensamiento que Él tenía, o sea, con el pensamiento que cada uno de los discípulos tenían, imagínense lo que hubiera pasado. Mire, hasta en los mínimos detalles que Dios tiene para el cuidado sobre su pueblo. Si Jesús decía, yo soy el Mesías, y lo declaraba a todo el mundo, se lo declaró a varias personas porque podían entenderlo. Pero a muchas personas, Él no quería que el pueblo completo supiera, porque si lo sabían, óigame, la gente que iban a morir no eran pocas. Porque el imperio romano iba a caerle, pero con toda. Y iba a destruir, en cuanto judíos quedaran, lo iba a matar a todo. Porque iba a ser una rebelión y Jesús no iba a poder protegerlo si lo hubieran declarado Mesías. Porque esa no era la visión de Dios. La visión de Dios era que Jesús, y también estaba en las Escrituras, Jesús pudiera llegar a la cruz del Calvario para que cada uno de nosotros pudiéramos ser rescatados de cada uno de nuestros pecados. Ellos todavía no lo habían entendido, lo iban a entender después. Cuando ellos escuchan estas palabras, inmediatamente Pedro sale adelante y le dice, pero ¿cómo puede ser? Porque él como judío al fin no vaya usted a acusar a Pedro. No entendía esa visión. Y hay un problema cuando no entendemos la visión de Dios. Hay que tratar de entenderlo. Hay que tratar de entender los planes y propósitos de Dios para poder recibir más de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y por eso es que Dios se revela en nuestras vidas. Por eso se revela a través de la palabra de Dios para que nosotros tengamos fe y le creamos a Él. Porque en los momentos difíciles, lo único que te va a sostener es saber y estar seguro que Dios es tu protector. Porque yo no sé, oye bien, si quiere aplaude, si quiere aplaudir, le aplaude. Aleluya. Porque acuérdate que van a haber momentos difíciles en tu vida. Y si tú no estás bien arraigado y bien cimentado y bien claro en lo que realmente es Dios en tu vida puede flaquear. Y por eso es que Dios quiere que nosotros nos cimentemos en Él. Y con esa visión que Pedro tenía, de repente le dice Jesús, pero no, eso no te puede acontecer. ¿Cómo va a ser? Si ese no es el Mesías, lo que el Pedro le está diciendo, ese no es el Mesías prometido. Porque nada más habían leído de las Escrituras a ese Mesías que iba a ser y que iba a obrar y que iba a destruir a todos los enemigos. Esa era la visión que ellos tenían, pero se habían olvidado que la otra parte de un Mesías sufriente, parece que no les gustaba esa parte y no la leían. Y la Biblia hay que leerla completa para que Dios pueda revelarse a nosotros. Y entonces, como no lo entendían, en este momento ustedes van a ver cómo Jesús, no fue que Él le gritó, no fue que le dijo, ¿qué te pasa, Pedro? ¿Por qué tú me hablas así? ¿Cómo? Es que tú no has entendido lo que yo te he dicho que tienes que entender. No. Jesús en ese momento le dolió el corazón, porque eran ya bastante tiempo que estaba con ellos. Se compungió su vida, se entristeció en ese momento cuando Pedro le dijo esas palabras, porque Jesús sí sabía la visión y sabía que lo que Dios quería hacer con la vida de Jesús y los planes y propósitos que Dios tenía con Jesús para que Él llegara a la cruz del Calvario. Era necesario que Él llegara a la cruz del Calvario a través del dolor, a través del sufrimiento. No importa cómo llegara, pero tenía que llegar a la meta que ya Dios le había impuesto a Él y voluntariamente de que Él llegara a la cruz del Calvario. Y entonces, ¿qué es lo que Pedro le recuerda a Jesús? La misma estrategia del principio. Acuérdense que fue el Espíritu. A veces hay cosas que te pasan a ti que no te pasan por pasarte. A veces dice la Biblia que Jesús fue empujado por el Espíritu al desierto. Escucha esto: Dios mismo empujando a Dios al desierto, a ser tentado, a ser probado por Satanás. ¿Y cuál fue la estrategia? Cuando Pedro le dice eso a Jesús, pudo haberle pasado por el pensamiento. Porque si usted lee el libro de Lucas, cuando termina la tentación, dice que Satanás lo dejó por un tiempo, pero iba a volver a hacerlo.
No iba a quedarse así con los brazos cruzados. Ya te tenté, ya fuiste victorioso, ya no vas a volver a hacerlo. No, él iba a seguir porque Satanás es insistente y va a tratar de hacer de que tú no sigas a Dios, de que los planes de Dios no se cumplan en tu vida. Pero gloria a Dios que tenemos a un Dios poderoso que envió a Jesús para cuidarnos y para guardarnos, para protegernos, porque no iba a poder con Jesús. Y entonces Jesús, al entristecerse, lo que hace es que se acuerda de esa misma tentación. ¿Qué era la tentación? Poder, riquezas y abundancia. Lo que le está diciendo, ¿qué era lo que Satanás le estaba diciendo ahí? Mira, dale al pueblo poder, riquezas y abundancia en muchas cosas y lo tienes en tus manos. Es más, dale milagro, dale aquello, ofrécele esto, porque ese era el Mesías que ellos estaban esperando. Y entonces te van a seguir, pero si no le das lo que tiene, entonces lamentablemente el pueblo es así. Pero qué bueno que cuando entendemos la visión de Dios realmente, no importa lo que Dios nos dé, no importa, hemos aprendido a confiar en Dios en todas las situaciones como Jesús lo hizo en este momento. No te equivocas, apártate de él, Satanás, apártate de él, le dijo a Pedro. Aunque Pedro tenía una visión equivocada, Jesús trata de meterlo al carril, porque así es Dios. Nos trata de meternos de nuevo en el carril de lo que tenemos que hacer, porque así es nuestro Dios. Y Dios nos hace volver. Y lo que estaba haciendo Jesús es: Pedro, yo sé que estás equivocado, Pedro, yo sé que esto, pero no te preocupes, vas a volver al carril, porque Dios me envió con una misión y algún día lo vas a entender. Pero ese mismo Pedro, oigan esto, en varias ocasiones Pedro aprendió tanto, que en varias ocasiones, cuando también a él le tocaron los momentos difíciles, porque siempre nos van a tocar momentos difíciles, ese mismo Pedro fue preso por predicar la palabra de Dios. Le voy a hablar de 3 ocasiones. Era un preso peligroso, le voy a decir por qué. Súper peligroso para la sociedad o para el gobierno que lo quería meter preso. En 3 ocasiones. En una lo dejaron libre, en otra, oiga esto, oiga lo que es el poder de Dios. Y por eso que yo le digo que tiene que creer la palabra como la dice, como usted la lee. En la segunda, usted va a ver que Pedro es puesto en la cárcel y dice la Biblia que un ángel de Dios se le apareció dentro de la cárcel, lo saca de la cárcel, lo lleva a la calle y Pedro cree que está viendo una visión, y cuando se ve afuera, entonces que él se da cuenta y dice: oh, pero soy libre. Entonces al día siguiente, cuando llegan los guardias a buscar a Pedro para ser juzgado, entonces encuentran que la cárcel está cerrada, que los guardias estaban ahí y que Pedro no estaba ahí. Dígame si no tenemos un Dios que cuida de su pueblo y un Dios poderoso que nos cuida y nos guarda. Dígame si no tenemos que creer en las obras maravillosas de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Dígame, hay que creerle a Dios en toda la trayectoria de nuestras vidas. Y en la segunda ocasión, todavía a mí me gusta más, porque dicen: bueno, como este es un preso peligroso, ya se escapó una vez de la cárcel y ni cuenta nos dimos. Y acuérdense que lo que le correspondía al reo en ese entonces era la culpa que tenía que pagar los guardias si lo dejaban escapar. Era lo que le correspondía a los guardias. O sea que si era la muerte, tenían que morir. Si era meses de preso, tenían que estar presos, etc. Entonces, en la otra ocasión, vemos a un Pedro que ahora dicen: como este es un preso bien peligroso, es que nuestro Dios es lindo. Vamos a amarrarlo, un soldado aquí con la cadena, y le vamos a poner otro soldado acá con esposa también. Lo vamos a esposar, porque esa era la manera que se esposaba cuando eran presos muy peligrosos. Pero aparte de eso, afuera de la cárcel vamos a poner una cuadrilla de soldados de 4 gente. Más adelante vamos a poner 4 más. Yo voy a ver si se va a escapar. Pero es que la gente no conoce quién es Dios. Es que los seres humanos a veces no conocen quién es Dios. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Entonces envía un ángel de nuevo a la cárcel. Pedro, levántate. Pedro se levanta y dice: Señor, ¿qué pasa? De repente, cuando le dijo levántate, se le caen las esposas de los 2 soldados. Los soldados siguen durmiendo.
y se caen las dos esposas. Abre la puerta de la cárcel, cruza la primera cuadrilla, cruza la segunda cuadrilla y Pedro se ve afuera. Otra vez escapa Pedro. ¿Y qué? ¿Sabe lo que pasa? Que cuando nosotros confiamos en Dios, no hay nada que nos puede detener. Porque Dios te prometió cuidarte, guardarte y protegerte. Ahora vemos a un Pedro que confía en Dios. Ahora vemos a un Pedro que sabe que Dios tiene el poder de hacer cosas poderosas, porque la hizo en la vida de él. Amén. Lo sacó de momentos de peligro, lo sacó de momentos de dificultad. Ahora yo te pregunto, hay un enemigo que sigue actuando sobre tu vida. Hay un enemigo que trata de obrar sobre tu vida. ¿Te atreverás tú a creerle a Dios también? Cuando pasen esos momentos de dificultades sobre tu vida, ¿te atreverás tú de confiar en Dios? Cuando está pasando por una enfermedad, cuando está pasando por un problema económico, cuando está pasando por luchas y tribulaciones, ¿te atreverás que Dios puede enviar un ángel para liberar tu vida? ¿Te atreverás a creer que Dios está ahí para socorrerte, para cuidarte, para guardarte y decir: Señor, si tú enviaste un ángel en el pasado, yo creo que también lo puedes enviar hoy, porque los ángeles siguen todavía, Dios sigue todavía. El problema es que su pueblo tiene que aprender a creerle a Dios. El pueblo de Dios tiene que creer que eso no está escrito acá por estar escrito. Está escrito para que tú y yo confiemos, para que tú sepas que Dios nunca desampara a su pueblo, para que tú sepas que si Cristo murió en el Calvario fue por un propósito, que tú eres su especial tesoro, su iglesia amada, la niña de sus ojos. Dios pondrá todo para que tú sepas que Él te va a cuidar. Pero tienes que creerle. Dos cosas. Si eso pasó y usted lo cree, implica que Dios es real. Si usted lo cree, ángeles acampan alrededor de los que le temen y los defienden. Esos ángeles todavía siguen. Por eso cuando yo leo estos versículos, miren, por eso es que hay muchos versículos que diríamos que son cosas increíbles. Por eso es que la fe es importante, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque cuando tú lees esa palabra, te pueden sonar como una película de cosas sensacionales, pero no es una película. Es un hecho de hombres, el testimonio de hombres que amaron a Dios. Y como Dios prometió cuidarlo y protegerlo, Dios nunca deja de cumplir sus promesas. Y si Él dijo que tienen que cumplir su propósito en ello, nada ni nadie lo iba a detener. Yo me imagino las personas que pudieron ver esto. Yo me imagino una iglesia que estaba orando para que Pedro saliera fuera a la calle, para que Dios lo librara. Porque mientras Pedro estaba pasando su prueba, había una iglesia que estaba clamando por él para que Dios obrara. Había una iglesia que creía todavía en el poder de Dios. Y la oración tiene poder. Y esa iglesia se asombró cuando vio a Pedro en la iglesia y dijo: oh, pero tan pronto fue respondida nuestras oraciones. Pero ¿qué pasó? Tan pronto Dios nos escucha. Pues sí, Dios te va a escuchar en los momentos difíciles. Dios te va a escuchar en los momentos de tu prueba. Dios te va a escuchar siempre que tú te rindas a Él. Nunca te va a desamparar. Solo confía en Él. Luego vemos, miren, por eso le digo, quiero hablarte de esas protecciones. Vemos entonces a un Pablo que ahora está preso. Pablo era un perseguidor de la iglesia, pero ahora está preso por causa de predicar también el evangelio. No había hecho nada. El peligro del cristiano era predicar en esos tiempos, pero a ellos no le importaban. ¿Saben por qué no le importaban? Porque amaban a Dios. Preferían cárcel, preferían morir, preferían lo que les sucediera antes de que negar que su Dios es real, que su Dios es poderoso, que su Dios es grande. No podían negarlo y eso le llevaba a consecuencias terribles. Ahora vemos a Pablo y a Silas, creo, en una cárcel. Están presos, esposados ahora ya no con 2 soldados, sino con unos cepos, con su cabeza metida, sus pies amarrados, en una posición incómoda. Y a medianoche
dice que comenzaron a adorar a Dios. Comenzaron a glorificar el nombre de Dios a través de himnos y alabanza. Y dice la Biblia que todos los presos lo estaban escuchando. ¿Será que un cristiano? Yo no entiendo la vida de un cristiano. Posición difícil, preso, no han hecho nada, pero todavía le quedan ganas de adorar a Dios. Yo no entiendo cómo es el cristiano, pero sí entiendo que una persona que ama a Dios, que ha decidido honrar a Dios, no importa la posición en que se encuentre, no importa la situación en que se encuentre, va a honrar a Dios en todos los momentos. Pero cuando tú adoras a Dios en esos momentos, cuando tú decides glorificar a Dios en esa dificultad, ¿sabes lo que va a suceder? Que Dios se alegra, que Dios se contenta, que Dios dice: ese es mi hijo, ese es mi hija. Mira, no está en una posición cómoda. Tal vez tú estás en esta noche en una posición cómoda y no sientes adorar a Dios. Pero Pablo estaba en una posición incómoda con Silas, preso sin hacer nada, pero todavía le quedaban ganas de decirle: Dios, yo te amo, te voy a glorificar, amén, voy a exaltarte y te voy a dar gloria como tú te mereces. Óigame, si usted logra esto, si usted logra eso, mi hermano, no es que va a alegrar a Dios, porque Dios dice: es mi hijo, es mi hija. Óigame, yo no me puedo quedar con los brazos cruzados. Yo no puedo, mira cómo me adora, mira cómo me exalta. Él confía en mí, está poniendo toda su confianza en mí. Él podía estar en otra posición, él podía estar en otro lugar. Míralo, está preso por amor a mí. Así que me toca a mí hacer ahora. ¿Qué hizo Dios? Wow, yo digo que hubo una alegría en el cielo tan profunda que yo no sé si se puso de pie como lo hizo cuando Esteban estaba siendo apedreado. A Esteban Dios no lo libró de la muerte, pero lo estaba esperando de pie en el cielo diciendo: ven, te voy a dar la bienvenida. Eso es pocas veces visto en las escrituras. Y siempre Dios estaba sentado, pero cuando vio a Esteban morir, ahí estaba Dios esperándolo, diciéndole: ven, mi hijo, te estoy dando la bienvenida, puesto de pie como un buen soldado. Pero también pudo librar a un Pablo y a un Silas cuando comenzaron a adorarlo y comenzaron a exaltarlo en medio de las situaciones que estaban viviendo. Yo entiendo que a veces cuando nos vemos en posiciones incómodas, lo primero que nosotros hablamos es que decirle cosas a Dios. Pero si cambiara tu manera de pensar y comenzar a pensar diferente y comenzar a pensar: no, lo puedo alabar en la prueba, lo puedo alabar en el dolor, lo puedo glorificar en las circunstancias que esté, puedo hacer, óigame, mi mejor adoración en los momentos más difíciles de mi vida. Entonces vas a alegrar a Dios y Dios va a obrar a tu favor, porque los ángeles siguen activos, Dios sigue activo, Dios sigue vivo, Jesús está vivo. Ahora con mayor fuerza Jesús está diciendo: yo me voy, pero voy a dejar a alguien, a un consolador que va a estar con ustedes, que lo va a cuidar, que lo va a ayudar y que lo va a proteger en las situaciones incómodas que nos encontramos. Cambia tu manera de pensar, porque con la situación que estamos viviendo, con eso del coronavirus, ha habido mucho temor en la iglesia. Pero yo te vine a decir en esta noche: tienes que echar fuera todo temor, porque todavía Dios sigue cuidando su iglesia, todavía Dios está activo, todavía Dios está vigente. No podemos dejar jamás, pero jamás, que el temor se apodere de la iglesia, porque la iglesia lo que hacía era orar, y lo único que tiene la solución a todas las cosas que hay se llama la iglesia. Estuve hablando yo con alguien en estos días que me dijo algo, y esa persona me impresionó porque dijo: yo sé que esto no es política, pero sí se lo tengo que decir. Me dijo: qué cosa que Dios tuvo tal vez que usar a alguien. Yo no tengo conocimiento si él es cristiano, simplemente sé que habla de Dios, pero ha hecho muchas cosas de parte de Dios, y que Él tenga que recordarnos a nosotros que lo que se necesita es una iglesia de oración, porque lo único que va a traer solución a este país
se llama una iglesia que esté clamando a Dios, y es la única que puede traer solución todavía a este país. Y yo lo creo, y eso lo dijo el presidente Donald Trump. Entonces yo te quiero decir una cosa a ti. Él abrió la mentalidad de la iglesia, diciéndole a la iglesia: pero abran los ojos, porque la iglesia estuvo callada por muchos momentos. Pero nos dijo: abran los ojos, iglesia, ábranlos. Óigame, Dios usa a quien Él quiera para esas cosas, pero no dijo una mentira. Lo que está diciendo es: la única que tiene la solución para toda esta situación que estamos viviendo es la iglesia. La iglesia no puede tener miedo. La iglesia tiene que creerle a Dios. La iglesia tiene que confiar en Dios. La iglesia tiene que permanecer firme, porque la Biblia está llena de cosas hermosas y maravillas. ¿Por qué no creemos en esa maravilla, iglesia? Aférrate a lo que ya Dios ha hecho, para que tú sigas confiando en lo que Él puede hacer todavía actualmente en la vida de cada uno de nosotros. Echa fuera ese temor. En el Namakua Tatelemi. Echa fuera ese temor en el nombre poderoso de Jesús. Piensen, aquellos 3 jóvenes hebreos no es un mito, es una realidad. 3 hombres que decidieron confiar en Dios, que doblar sus rodillas ante otros dioses. ¿Será que necesitamos gente? ¿O será que no tenemos todavía personas? ¿Dónde están esas personas que no van a doblar sus rodillas ante los Baales, sino que le van a creer a Dios y que estén dispuestos a dar su vida por Dios? ¿Sabe por qué Dios lo libró? Porque confiaron en Dios. Porque confiaron en Dios. Ellos estuvieron dispuestos a pagar el precio. Ellos no sabían si Dios lo iba a librar o no lo iba a librar. Ellos sabían que Dios lo podía hacer. Óigame, la única palabra que tenían en su mente: yo sé que mi Dios nos puede librar. Y si no nos libra, no importa, pero amamos a Dios como quiera. Nos vamos a encontrar con Él. Pero sabes, cuando tú confías en Dios, Dios no te va a defraudar. Cuando tú confías en Dios, Dios va a obrar y va a confiar y va a hacer cosas en tu vida. Así como pasó con los jóvenes hebreos que entraron al foso, murieron los que estaban afuera, pero ni un solo pelo se le quemó de la cabeza, del cabello, a aquellos jóvenes hebreos. ¿Y sabe quién apareció? Apareció el Hijo de Dios para cuidarlo, para protegerlo, porque Él dijo que nos iba a cuidar, que nos iba a proteger, que no iba a estar con nosotros todo el tiempo. Y eso lo dijo Jesús. Ahora Jesús está acá confiando en su iglesia. La iglesia no puede retroceder hacia atrás. Alguien me dijo: retrocedimos a los 90, y es verdad. Es como si hubiéramos vuelto atrás, porque la iglesia estuvo callada. Pastor, pero si la palabra de Dios se predicó más que nunca. Mentira del diablo. Satanás silenció la iglesia por un tiempo. Nunca había pasado, nunca eso había sucedido en la historia de la iglesia. Y silenció la iglesia por un tiempo. Oye bien, la iglesia estaba hablando, pero la iglesia estaba en su casa. Sí, porque en cada iglesia había una adoración. Miren, lo que menos te hizo, y no se lo digo como profeta, fue orar, ayunar y vigilar en todo ese tiempo que estuvimos fuera de la iglesia. Y si hubiera sido así, yo lo hubiera aplaudido. Pero lo que menos te hizo fue eso. Y eso lo vemos en las pruebas y en la evidencia. Mucha evidencia había aquí. Amén. Así que usted podrá engañarse usted mismo, pero la verdad es la verdad, y es lo que nos hace libre. Lo que menos tal vez usted hizo fue buscar a Dios. Y salíamos en las redes sociales: sí, la iglesia, que sé yo cuándo. Muchos se han enfriado a causa de no llegar a la casa de Dios, porque lo que se necesita es un tiempo simplemente para que una iglesia cambie y se enfríe. Pero déjame decirte, todavía Dios sigue teniendo cuidado de su iglesia. Todavía Dios sigue amando a su iglesia. Y todavía hay un remanente que va a seguir buscando a Dios en cualquier situación, en los momentos más difíciles de su vida. Dios estará ahí porque así lo prometió. Aleluya. Oye lo que te voy a decir para terminar. Hay un cantor, una persona que es pastor, que canta
Y se llama, él es hondureño y se llama, él canta Dios es capaz, Milton Valle. Yo lo escuché en una ocasión y él estaba iba a cantar ese himno Dios es capaz. Y sin más recuerdo, cuando él estaba cantando, antes de cantarlo, él dijo algo, por qué él escribió ese himno. Y dice que cuando él comenzó a componer ese himno, es porque su esposa estaba embarazada y le habían dado una mala noticia de que su hijo iba a morir. Y dice que se había frustrado, le habían venido muchos pensamientos a su mente porque él quería que ese niño naciera. Y en medio de esa necesidad, mire qué tremenda alabanza salió. Dios es capaz. Y la canción, yo no soy muy en letra, se lo voy a tratar de decir. Dice, Dios es capaz de mover las montañas y de abrir el mar otra vez. ¿Cuánto lo creen? Oiga qué palabra le llega a este escritor en medio de una situación. Porque los mejores himnos, las mejores alabanzas vienen en momentos difíciles de nuestras vidas. Y él dice, Dios es capaz de mover las montañas, de abrir el mar otra vez, de sanar la enfermedad. Bueno, yo tendría que buscarlo porque se me olvida. Y como no se lo saben, si no yo lo hubiera cantado acá, pero fíjense algo. Después dice, está en medio de tu necesidad, en medio de tus luchas, en medio de cualquier situación, Dios es capaz de hacerlo otra vez. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen en esa noche? Si Él movió el mar, si Él abrió cárceles, si Él operó de una manera tan fuerte, si Jesús caminó sobre las aguas, sanó enfermedades, si Jesús hizo tantas cosas lindas en este mundo y Dios la manifestó a través de Él y en el Antiguo Testamento, y su sombra o su chequina estuvo con el pueblo de Israel para librarlo a su pueblo de tantas cosas, ¿usted no cree que Dios lo puede hacer hoy ahí donde usted está? ¿Usted no cree que Dios en esta noche está aquí también para ayudarnos en medio de las situaciones que nosotros estemos viviendo? ¿Usted no cree que la gloria de Dios puede hacer lo mismo que sucedió en esto? No se lleve de muchos escritores que muchas de estas cosas son del pasado. El pasado es Él. Yo vivo el presente. Yo vivo que Dios sigue obrando otra vez. Y por eso es que me encantaba ese himno, porque Dios lo puede hacer otra vez. Ponte de pie si tú crees que Dios lo puede hacer otra vez en esta noche. Yo no sé cuál es la situación tuya. Yo no sé cuáles son los momentos difíciles que tú estés viviendo. Yo no sé qué cosas tan difíciles estás viviendo en tu vida. Lo único que sé es que Dios lo puede hacer otra vez. Levanta tus manos en este momento. Aleluya.